Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es el estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy miércoles 25 de noviembre del 2015 nuestra lección lleva por título El yugo de hierro. Para comenzar vamos a pedirle a Dios que sea Él quien dirija este estudio y vamos a hacer una oración. Oremos. Eterno y amoroso Padre Celestial, que habita en las alturas de los cielos, santificado sea su nombre. Señor, le damos gracias por la vida que nos da, gracias por la oportunidad que nos da nuevamente de abrir su santa palabra y compartirla a través de este medio. Rogamos su bendición para cada persona que nos está escuchando en este momento y también para el Ministerio de Noches de Esperanza. Suplicamos, Padre, que sea usted nuestro director y que sea su Santo Espíritu que more en nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestro medio, Señor. Gracias por su misericordia. En el nombre de Jesús se lo agradecemos. Amén. Bien, el yugo de hierro es el título del estudio de hoy. Recordando nada más, estamos estudiando la lección número 9 titulada El yugo de Jeremías y el texto para memorizar que lo encontramos en el Evangelio de San Lucas capítulo 9 verso 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Palabras de nuestro Padre Celestial a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros el día de ayer vimos cómo Jeremías da un mensaje al pueblo y el mensaje que él trajo al pueblo de Dios, al pueblo judío, el mensaje que vimos el día de ayer hablaba sobre cómo Jeremías lleva el mensaje al pueblo de Dios delante de los sacerdotes, delante de los líderes, y entonces cuando él entrega el mensaje y lleva el yugo puesto, así como Dios se lo había ordenado, vemos que había un profeta llamado Ananías, el cual no estaba de acuerdo con lo que el profeta Jeremías estaba diciendo. Jeremías hablaba la palabra del Señor y decía que este era un mensaje que provenía del Dios de Israel, el Dios el cual ellos adoraban y servían. Sin embargo, Ananías trajo un mensaje diferente y también dijo que provenía de Dios. El mensaje era que Dios iba a levantar su castigo del pueblo que iba a ser llevado como esclavo a Babilonia en tan solo 2 años, y entonces iba a ser libertado, iban a volver a sus tierras y otra vez iban a estar libres de toda opresión. Sin embargo, el mensaje de Dios era muy diferente. Entonces, para seguir con este relato, con esta historia, con este testimonio que nos debe de ayudar a nosotros a corregir nuestra vida y no cometer los mismos errores que se cometieron en esta ocasión, pues vamos a darle lectura al libro de Jeremías capítulo 28 del verso 11 en adelante. Desde el 10 vamos a darle lectura. Dice: Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró, y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo: Así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones, dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Ve y habla a Ananías diciendo: Así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugo de hierro, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: Ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. Si recuerdan, el título de nuestra lección que tuvimos ayer era Guerra a los profetas. Y entonces vemos que en este encuentro que tuvo Jeremías con Ananías, Jeremías era un profeta,
Ananías era un profeta, es así como lo conocían en el pueblo judío. Y entonces Jeremías traía un mensaje de Jehová, del Dios de Israel, del Dios Todopoderoso. Pero Ananías también se presentaba delante del pueblo diciendo que su mensaje también provenía de Dios. Lamentablemente nosotros como seres humanos tenemos una tendencia a aceptar más fácilmente lo que suena bien, lo que suena bonito, lo que suena alentador. Y el mensaje de Jeremías, que era un tanto, pues, de alguna manera no era agradable porque era más bien una advertencia de sufrimiento y estaba declarando cómo el pueblo iba a ser esclavo por tanto tiempo. Y era algo que no era muy bien visto. De hecho, si recuerdan en lo que hemos estudiado de Jeremías, se llegó a desechar a Jeremías, se llegó a encarcelar a Jeremías, se llegó a golpear. Y entonces aquí, cuando él se presenta con el yugo, para mostrarle al pueblo el mensaje que tenía nuestro Padre Celestial y decirles que si ellos aceptaban que el rey Nabucodonosor se los llevara cautivos a Babilonia y aceptaban en paz servir como esclavos, Dios iba a levantar esa opresión en su debido momento. Dios permitió que el pueblo viviera la consecuencia de sus malas acciones. Es por eso que ellos iban a ser llevados cautivos, porque ya no querían escuchar a su Creador, a su Dios Todopoderoso. Por ese motivo, nuestro Padre Celestial iba a retirar su mano protectora de su pueblo. No era porque lo había dejado de amar, era porque lo amaba y quería rescatar lo más que se pudiera de esa hermosa creación. Así que cuando manda el mensaje con Jeremías, no quería deshacerse del pueblo, quería restaurarlo, quería redimirlo. Sin embargo, nuestra necedad a veces nos lleva a tomar decisiones equivocadas, las cuales repercuten en las consecuencias que vamos a vivir en este mundo. Cuando leemos Jeremías capítulo 28 es un poquito controversial porque Dios manda a su profeta y hay otro profeta que dice que también es enviado de Dios. Y entonces los mensajes son muy distintos. Pero hay algo muy importante que sucede aquí. Jeremías no se puso a pelear con Ananías. Jeremías no discutió con Ananías, ni lo ofendió, ni se dejó ofender. Él sencillamente fue claro y dijo, si tu mensaje proviene de Dios, entonces se va a cumplir tu mensaje. Y entonces vas a ser reconocido que tú eres el profeta que trae el mensaje correcto. Y si el mío no se cumple, pues entonces yo seré el profeta falso, ¿verdad? Y así, si el mensaje que traigo se cumple, pues entonces tú eres el profeta falso, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Dios con los profetas falsos? Los tiene que exterminar porque no pueden estar confundiendo a su pueblo. Y Ananías con este mensaje había causado confusión en los corazones de los judíos, del pueblo de Dios. Y por tal motivo, cuando él se atreve a romper el yugo que llevaba el profeta Jeremías en su cuello para mostrarle la vida que les esperaba al pueblo de Dios bajo el poder de Nabucodonosor y de Babilonia, y Ananías se atrevió a romper ese yugo para ejemplificar que así era como iba a ser de alguna manera libertado el pueblo de Dios muy pronto, así como no nos importa que tú traigas el símbolo del yugo, de la opresión, de la esclavitud, cargando sobre tus hombros o atado a tu cuello, no nos importa. Nosotros sabemos que muy pronto Dios nos va a liberar porque así lo ha prometido. Entonces, cuando él rompe ese yugo, está yendo en contra de la palabra de Dios mismo, está quebrantando el mandamiento de Dios. Entonces, nosotros no podemos quebrantar el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos llevaría a la muerte, y a la muerte eterna. La paga del pecado es muerte. Nosotros sabemos que esto es así. Entonces, cuando Dios ve esta actitud de Ananías, por más que sea un Dios de amor, por más que sea un Dios de misericordia, tiene que poner orden. Y para que quede claro, entonces, ¿quién es el Todopoderoso y qué es lo que se debe de hacer
con el mensaje del Señor. Por tal motivo le manda un mensaje a Ananías a través del profeta Jeremías y le dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Sí, Ananías rompió el yugo que era de madera, pero nuestro Padre Celestial le dijo: ok, no te preocupes por eso, vas a construir ahora un yugo de hierro, y ese hierro va a simbolizar que mi palabra se tiene que cumplir hasta la fecha que yo he determinado para mi pueblo. ¿Para qué? Para que ellos se arrepientan, para que ellos acepten mi palabra, para que ellos acepten mi protección y para que ellos reconozcan quién es su creador. Por tal motivo, cuando se hace el yugo de hierro, entonces ya no lo pueden romper. Y no solo pasó eso, sino que también nuestro Padre Celestial dio un mensaje más a Jeremías. Este mensaje era muy relevante. Creo yo que para Ananías era mucho más relevante que el haber cambiado el yugo de madera a yugo de hierro. Porque esto tenía que ver con su vida. Y ahora le dijo: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año, en el 7º mes, murió Ananías, el falso profeta. ¿Por qué? Porque Dios cumple su promesa, porque la palabra del Señor es inquebrantable. Y si alguno de nosotros pretende rebatir o quebrantar la palabra del Señor, esta es la suerte que nos esperaría: la muerte eterna. Y en el momento en que Dios lo desee, porque nosotros estamos bajo el poderío de Dios, y Dios nos ama siempre y cuando nosotros le reconozcamos como nuestro sublime Redentor, como nuestro Creador, como el Dios Todopoderoso, y obedezcamos a sus mandatos. Pero si nosotros quebrantamos su ley, Él ha dicho claro: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces nosotros podemos así elegir con el libre albedrío qué es lo que nosotros queremos. Cuando Jeremías recibió el mensaje para hablar con Ananías y le dijo y le explicó sobre el yugo de madera que había quebrado y sobre el yugo de hierro que Dios le dijo que esta vez hiciera, ¿para qué? Para mostrarle al pueblo de Dios el poder de Nabucodonosor, rey de Babilonia, sobre ellos. Y le dejó en claro que no solamente la gente le iba a servir a Nabucodonosor, sino también las bestias del campo estaban al servicio del rey. Esto solamente lo puede otorgar Dios, este poder solamente lo puede otorgar Dios. Cuando Ananías escucha todo esto, pues probablemente quedó sorprendido, pero mucho más se ha de ver sorprendido cuando Jeremías le dijo: y Jehová dijo que él no te envió, y por tal motivo tú vas a morir. Y no pasó mucho tiempo, ni siquiera pudo ver si se cumplió o no la profecía que estaba pronosticando él, el mensaje que él estaba dando, que después de 2 años el pueblo de Dios iba a ser libertado, volver a sus tierras con los utensilios y todo lo del templo del Señor. Ni siquiera pudo ver eso. Él, en ese mismo año, en el 7º mes, murió. Murió porque esa fue la voluntad de Dios. Porque un falso profeta que alimenta la discordia, que alimenta la duda, que alimenta falsas esperanzas en el pueblo del Señor, no es digno de estar viviendo. Así que Jeremías tenía que prevalecer porque él era un siervo del Señor. Y aunque el mensaje que daba Jeremías no era un mensaje bonito y agradable para los oídos del pueblo, este mensaje provenía de Dios. Así que Jeremías no era un profeta falso y por tal motivo él pues permaneció vivo hasta que Dios lo permitió, pero siempre y cuando él sabía que era
una vasija útil delante del Señor. Nosotros podemos entender así que Dios de alguna manera también había enviado el mensaje a su pueblo y les había dicho que Él los iba a salvar, que el yugo que pondría sobre su pueblo sería ligero. Es el texto que nosotros leemos o nos memorizamos, que es el de la introducción de esta lección, ¿no? Cuando dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y también hay otra promesa maravillosa de nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice, venid a mí todos los que estáis fatigados y cansados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga. Entonces, ¿por qué el Señor nos permite cosas? Bueno, porque su mano poderosa va a estar allí con nosotros. Si Él no estuviera con nosotros, no permitiría ciertas situaciones difíciles para su pueblo, pero Él tiene que permitir situaciones difíciles para que nosotros seamos refinados como el oro, y el oro, para ser refinado, debe pasar por fuego. Y si nosotros no nos decidimos servir a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón, si Dios nos ama tanto, nos va a permitir pasar por fuego hasta ser refinados. Entonces, no importa si vamos a ir a una esclavitud como el pueblo de Israel por 70 años, tenemos que salir como oro refinado, el oro de mejor calidad, el mejor cotizado. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si pasamos el proceso, nosotros sabemos que Dios va a estar orgulloso de su creación, ¿sí? Una vasija de barro también, cuando se tiene que elaborar, primero la arcilla y todo se bate, se amasa. El proceso de amasado no es sencillo. Si fuera una persona y la estuvieran amasando, ¿verdad?, para hacer una vasija de honra, creo que le causaría dolor, ¿no es cierto? Bueno, por eso nuestro Padre Celestial nos pone un ejemplo de cómo se lleva a cabo este proceso para hacer una vasija en las manos del alfarero, ¿sí? Primero se amasa, luego ya se va formando la pieza, después pasa a través de un horno para hacer una pieza fina y delicada. Y es lo que quiere Dios de nosotros, y es lo que quería Dios con el pueblo de Israel. Entonces, pero la resistencia que encontraba en la severidad del carácter con el cual respondía el pueblo de Israel, pues no era algo que les beneficiara, al contrario, ¿verdad? Porque el yugo que nuestro Padre Celestial quería darles era un yugo ligero, es por eso que les mandaba el yugo de madera. Pero cuando a Ananías se le ocurre romper este yugo de madera, ahora el yugo es de hierro. Ahora la opresión iba a ser de esa dimensión, como es el hierro irrompible, hasta que Dios con su poder rompiera ese yugo. Porque eso le pasó al pueblo por seguir y escuchar y creer en un profeta falso. Entonces tengamos cuidado nosotros en quién depositamos nuestra confianza, en quién prestamos oído para escuchar esas palabras que llenen nuestro corazón o nuestra mente. Porque Dios al final es el que va a emitir el juicio, y entonces no tendremos pretexto alguno si somos condenados, porque vamos a ser condenados por nuestras propias acciones y decisiones que hayamos tomado en nuestra vida cotidiana. Testimonios para la iglesia. Les voy a compartir un párrafo que dice: el pueblo prefirió recibir el mensaje del falso profeta que predijo prosperidad porque era más agradable que constantemente le recordaran sus pecados, herían el orgullo de los israelitas. Habían preferido mantenerlos escondidos. Se encontraban en unas tinieblas morales tales que no se daban cuenta de la enormidad de su culpa, ni apreciaban los mensajes de amonestación y de advertencia que les enviaba Dios. Si se hubieran dado cuenta de su desobediencia, habrían agradecido la justicia del Señor y habrían reconocido la autoridad de su profeta. Dios los invitaba a arrepentirse, y de ese modo podría librarlos de la humillación de que el pueblo escogido de Dios se viera sometido a ser vasallo de una nación idólatra. Sin embargo, se burlaron de su consejo y siguieron a los falsos profetas.
Esto lo podemos encontrar en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, de las páginas 171 y 172. Vemos cómo el pueblo del Señor prefirió seguir al profeta falso. Es por eso que nuestro Padre Celestial les cambia el yugo de madera por un yugo de hierro. Y es por eso que la opresión que vivió el pueblo de Dios cuando fue el poder total de Babilonia, pues no fue algo sencillo de sobrellevar. Sin embargo, sabemos que a pesar de todo lo que había hecho el pueblo, a pesar de su necedad, de su soberbia, nuestro Padre Celestial estuvo al pendiente de lo que estaba aconteciendo con su pueblo. Nada pasó sin que nuestro Dios se enterara. Nada pasó sin que Él diera su consentimiento, aunque no era algo grato o no era algo agradable. Sin embargo, podemos ver aquí que Dios cumple su promesa para bien o para mal, para beneficio en nosotros o pues para darnos una lección. Y si aprendemos de esa lección, qué bueno, pero y si no aprendemos, pues ahí es en donde es más triste el asunto, porque si no aprendemos, entonces vamos a perdernos con nuestra soberbia, con nuestro orgullo y con nuestra falta de humildad. Recordemos que el yugo simboliza de alguna manera someterse. Entonces lo que Dios quería cultivar de su pueblo era la humildad. Era la única forma en que iba a conseguir que el pueblo judío diera este fruto de la humildad. Era la única forma. Entonces Dios, con el dolor de su corazón, debía permitir que el pueblo fuera en cautiverio para que así hubiese una transformación en su vida. Nosotros en este estudio entendemos cómo Jeremías en ninguna manera habla de vengarse de Ananías. Él cree perfectamente y fielmente en la palabra de nuestro Padre Celestial y él en ningún momento pelea. Sencillamente, él declara que la palabra de Dios es fiel y verdadera y se cumple. Y en este caso, a Ananías le tocó asumir las consecuencias de sus malas acciones. Así que nosotros debemos de tener mucho cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos, a quienes seguimos, y mejor debemos de arrodillarnos y pedirle a Dios discernimiento para que nosotros podamos ser guiados a través de su santa palabra y así podamos reconocer su voz de amonestación cuando llegue a nuestras vidas. Como dice Testimonios para la Iglesia, el pueblo prefirió recibir el mensaje del falso profeta porque les predijo prosperidad y era algo más agradable que lo que Jeremías estaba pues exponiendo delante de ellos, ¿verdad? Predicando, dando el llamado, dando la advertencia de una palabra que se iba a cumplir muy pronto. Entonces, no nos pase esto a nosotros, que vayamos en pos de alguien que nos habla bonito, de alguien que nos da un mensaje de prosperidad, un mensaje de una vida sin problemas, un mensaje de una vida feliz para siempre, porque no existe en este mundo. Y si olvidamos la voz del Señor, aunque venga la vida con Dios, aunque venga con pruebas difíciles, sabemos que Dios va a recompensar muy gratamente a sus siervos fieles, ¿verdad? Pidámosle a Dios en oración que nos ayude a mantenernos en pie, fieles delante de Él, no importa lo que pase a nuestro alrededor, ¿verdad? Que amemos a nuestro Padre Celestial y que nunca dejemos de amarlo, aunque los cielos y la tierra sean removidas. Que Dios bendiga su palabra, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentre. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Life Radio y Noches de Esperanza Ministries. Les invitamos a que nos escuchen el día de mañana y también les invitamos a nuestra página web que es www.nochesdeesperanza.net. Pueden visitar nuestra página para dejar allí alguna pregunta, algún mensaje o algún pedido especial de oración. Si Dios nos permite, nos escucharemos el día de mañana. Les deseamos un excelente día y que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Amén.